La hora pico. Nora Venturini. Capítulo 16. El salón de belleza, como se llamaban ahora las viejas peluquerías, quedaba en el primer piso de un elegante edificio de época en Vía Fratina. Para llegar al horario de apertura, Débora había pedido cambiar el turno de la mañana por el de tarde. La chica de la recepción, de pelo cortísimo rojo cobrizo y cara de una palidez poco natural, debida no a la mala salud, sino a una cuidadosa elección estética, la recibió con una sonrisa profesional. Buen día, ¿tiene un turno? Sí, a las 10, para un corte. Camili. La condujo a una sala contigua toda llena de espejos y la acomodó en un asiento de cuero negro. Paolo viene enseguida. Volvió a su puesto, dejando que Débora la viera de espaldas. Tenía puesto unos pantalones negros de lycra súper ajustados y un par de botines brillantes. Débora la estudió. 50 kilos para un par metro 75 de estatura. A esta altura ya podía sacar las medidas con la vista. Tenía la balanza y el metro incorporados, como el GPS. Desde donde estaba se entreveía el salón, que todavía no estaba del todo lleno, dada la hora. Una música New Age, particularmente soporífera, hacía de fondo el cotilleo de las clientas y el ruido de los celulares. De pronto, Paolo se materializó. Hola, le dio la mano. Soy Paolo. Tutémonos, así rompemos el hielo. Estaba a medio camino entre el muchacho y un hombre. Tenía unos anteojos de montura gruesa de plástico negro, camisa verde petróleo abierta en el cuello y jeans sueltos de tiro bajo. En el cuello, un collar de piedras de colores y el infaltable arito en el lóbulo izquierdo. Se dieron la mano. Débora lo miró como un condenado a muerte mira a su verdugo antes de poner la cabeza en el cepo. Me gustaría cortarme el pelo, pero no demasiado. Tenía el pelo largo desde que tenía unos 13 años, es decir, desde que había conquistado el derecho a decidir ella y no su madre, que durante la infancia le había impuesto el famoso corte taza. Durante toda la secundaria se lo había alisado, planchado, estirado, en una lucha cotidiana contra los rulos indomables. Después, cuando entró a la adultez, decidió que le gustaba ese pelo tupido, voluminoso y salvaje. Le confería carácter y personalidad. Sin embargo, estaba dispuesta a sacrificarlo en nombre de la investigación, aunque le doliera. Paolo percibió su indecisión y quiso darle tranquilidad. Tranquila. Conoció bien la primera regla de un peluquero: darle la razón a la clienta y después de hacer lo que se le antojara. Solo le damos un poco de forma, le sacamos volumen, despejamos la cara. La encomendó a un chico de color que la llevó a hacerle el lavado. Enjabonó, enjuagó, peinó, después le masajeó el cuero cabelludo, todo con manos de hada. Sintió un placer extraño. ¿Nacer rico quería decir esto? ¿Permitirse un servicio como este al menos una vez por semana? Probablemente Mónica se debía haber hecho masajear 1000 veces por el joven de rastas, sentada en ese mismo asiento, con la cabeza en remojo y el parloteo de fondo en los oídos. Bueno, Mónica, viviste poco, pero viviste bien. Podías terminar mejor, pero no se puede decir que no lo hayas disfrutado. Una vez terminada su labor, el muchacho le colocó una toalla tibia a modo de turbante y la acomodó en un sillón frente a la pared de espejos. En el reflejo, vio cómo Paolo se acercaba al rastro y le susurraba algo al oído, y él contenía una risita cómplice. ¿Estaban juntos? Quizás no, no todavía, pero se percibió entre ellos esa euforia leve, ese rozarse y retirarse, ese descubrirse e imaginarse, que preludía y anticipaba la intimidad. Por un momento, Débora envidió al peluquero y su ayudante. ¿Cuánto hacía que no se enamoraba? Había pasado un año desde la última historia. Carlos, un colombiano que había conocido en el curso de informática. Había durado 2 meses y aún así había terminado mal. Desde ese momento, calma chicha. Había caído en un letargo y no veía ningún príncipe a despertarla. Paolo se había posicionado a sus espaldas, como un chef que se dispone a cocinar un plato para su majestad la reina de Inglaterra. Entonces hundió las manos largas y estilizadas en la melena tupida. Maravilloso. Con este pelo podemos hacer de todo. Empuñó una tijera de las dentadas para entresacar y se puso manos a la obra.
Durante 5 largos minutos reinó el silencio entre los dos. El único sonido era el crujido de los mechones que caían como copos de nieve durante un invierno moscovita. Después, Débora decidió dar comienzo a la actuación, con un largo rodeo. Quería pedir un turno para el jueves, pero me dijo la chica que no ibas a estar en todo el día. Estaba en un funeral. Iba a venir a la tarde, pero no pude. Estaba muy mal. Paolo adoptó una expresión afligida y suspiró, con maestría. Débora dejó una pequeña pausa antes de hacer el siguiente movimiento. ¿Un familiar? No, una amiga. Una cosa terrible. Bajó la voz. ¿Viste esa señora que encontraron muerta en San Lorenzo? La mujer de Ercole y el cirujano. Débora había intuido que no iba a ser difícil hacerlo hablar, pero no pensaba que iba a tener el trabajo facilitado en tan poco tiempo. Ah, sí, algo leí. Paolo asintió con la cabeza con un gesto teatral que expresaba dolor y fatalidad. Ella. Bastaba con darle el pie para que empezara. No eran solo chimentos, se notaba que estaba aprovechando la oportunidad para desahogar su pena. Era clienta mía, pero sobre todo una amiga. Pensé que había estado conmigo el día anterior. Hace 2 meses se había querido tener de morocha. Ella, con esos ojos y esa piel. Absurdo. Pero yo qué iba a hacer. Decía que quería cambiar, que había sido rubia toda la vida, que así parecía más joven, menos señora. Hablaba y cortaba, sin siquiera mirar, con mano segura. Después, la semana pasada, me llama y me dice que quería volver a hacerse la tintura vieja. Yo no tenía turnos, era viernes a la tarde, imagínate. Pero ella insistía, parecía una cuestión de vida o muerte, así que le dije que viniera. Se detuvo un momento, dejó de cortar y se quedó mirando la cabeza de Débora, como si Mónica estuviese ahí, todavía viva, en medio de esa mata de pelo. Estuvimos hasta las 9 de la noche. Al final, en el local quedamos solo nosotros dos. Si hubiera sabido, la habría encerrado adentro y no la habría dejado salir. Pobre Sol. Y le brotaron las lágrimas. Lágrimas de verdad, no de cocodrilo. Divinísima Mónica, te quería más él, sin haberte tocado nunca, que todos los hombres que se acostaron con vos jurándote amor eterno, pensó Débora. Perdón, dijo él, sorbiéndose la nariz y pasándose el dorso de la mano por la cara, con la elegancia de una diva del cine mudo. Pero, ¿no se sabe quién fue? Un pedazo de mierda. Perdón, pero a veces hay que decirlo. El dolor y la rabia le hicieron perder los buenos modales. Bajó la voz y se le acercó al oído. El día antes del funeral vino la hermana, pero no me animé a preguntarle. A Débora se le vino la imagen de la mujer pelirroja en las escalinatas de la iglesia. ¿Cómo había hecho para encontrar la calma y la serenidad para ir al peluquero con la hermana recién asesinada? Paolo, mientras tanto, seguía hablando a rienda suelta. Había vuelto a cortar, pero la lengua iba más rápido que la tijera. Mónica y el marido ya no se veían mucho. Él estaba siempre abocado a la clínica o dando clases. Yo creo que entre enfermeras y alumnas debía ser de las suyas. Por eso, justamente, Moni empezó a hacer en lo suyo también. Débora tomó una revista de chimentos del estante y se puso a hojearla. Después, al pasar, como comentando una noticia que había leído, preguntó: ¿Así que ella también tenía sus historias? Y sí, no se iba a quedar esperando. No hablaba casi nunca de eso, porque era muy discreta, pero desde hacía un tiempo tenía una relación con alguien. Yo nunca lo vi, y se lo dije a la policía cuando me interrogaron, pero todos lo sabían. La hermana, la hija, yo creo que hasta el marido. A Débora se le vino la imagen del comisario en el auto, en la puerta de su casa, que le daba la mano. Mentiroso de mierda. Le había hecho creer que confiaba, le había hablado como un amigo y ella, ingenua, le había creído. Pero en realidad se había guardado para él la historia de Mónica. Le dieron más ganas aún de saber, de descubrir algo más, de acumular toda la información posible. Hojeó un poco más la revista, como para no despertar sospechas, fingiendo interés en el hijo secreto de un futbolista. Después, con indiferencia, volvió al tema que de verdad importaba. ¿Y la hija? ¿Cuántos años tiene? ¿Es chica? No, va a la universidad. Está de novia. No sé exactamente, unos 20 años. Ella también viene a cortarse el pelo, ¿sabes? Y todos sus amigos son de la Luis. El amigo, de luto, le había cedido su puesto al estilista de la alta sociedad. Un poco aburridas, ¿eh? Todas con el mismo pelo de señora.
Jamás se les va a ocurrir diferenciarse con un corte nuevo, un color distinto. También la hija de, fingió no recordar el nombre, de tu amiga, ella quería estar rubia como la madre, y que ni se me ocurra cambiarle el tono. Y cuando la madre se tiñó de morocho, fue una tragedia, como si se hubiera rapado a cero o teñido de rosa chicle. No le habló por una semana. Con los hijos nunca se sabe qué esperar. Yo no tengo, en serio. Pero a veces no envidio para nada a estos pobres padres. Le sacudió el pelo con las manos para que cayeran los últimos mechones cortados. Listo, ahora te voy a poner un producto fabuloso para definir los rulos. Se esparció una especie de gel en las manos y se lo pasó por el pelo, dándole forma a los rulos. Después le pasó el secador de pelo trabajándole cada mechón, como si fuera una composición floral. A Débora le vino en mente la peluquera de Ostia a la que su madre iba a cortarse el pelo y a quien la llevaba también a ella cuando era chica. Una mujer humilde que hacía siempre el mismo corte y el mismo peinado. Las mujeres entraban cada una con la cabellera que la madre naturaleza le había dado y salían todas con la cabeza igual. Cuando Débora creció y se independizó, decidió que para ese resultado era lo mismo ir con los chinos, que por 10 euros te hacían corte y peinado. También ellos, con el mismo principio de igualdad universal, pero por lo menos ahorrabas. Y mira qué maravilla. Paolo había terminado su obra de arte. Había tomado un espejo y lo había posicionado detrás de ella para que pudiera contemplarse desde todos los ángulos, de frente, de costado y de atrás. Débora se miró con satisfacción. Nunca había tenido el pelo así. Parecía salida de una tapa de revista. Le agradeció a Paolo con inmensa y sincera gratitud, como le habría agradecido un médico después de salir viva de una operación difícil y riesgosa, y logró no pestañear cuando la chica, con cara de Pierrot y labios de Morticia, le entregó la factura. Pagó el equivalente a 20 viajes urbanos y 8 de larga distancia, pero pensó que había valido la pena, tanto por el resultado de la investigación como por el estético. Capítulo 17. Al día siguiente, a las 5:40, el taxi Siena 23 recorría la subida del observatorio de Monte Mario, en la cima de la cual se encontraba el bar-restaurante Zodíaco. Eduardo Raggio le había dado cita allí, a las 5:30 en punto. Estaba llegando tarde a propósito. A Débora no le gustaba esperar. Es cierto que el último pasajero lo había tenido que llevar hasta Garbatella, ex barrio popular devenido fashion que quedaba en la otra punta de la ciudad, pero después había perdido un poco más de tiempo en forma deliberada. Estrategia inútil. Eduardo Raggio, pero esto, Débora no podía saberlo, era de una puntualidad maníaca. A pesar de ser originario de la Campania, cuando tenía una cita siempre llegaba antes, nunca tarde. Llegar tarde lo malhumoraba, lo ponía ansioso y no dependía del tipo de cita que tuviera. Se trataba del trabajo, del dentista o de una cena con amigos. La ética le imponía salir por lo menos un cuarto de hora antes de lo necesario. De modo que, entre su cuarto de hora de anticipación y la demora de ella, el comisario estaba esperando desde hacía casi media hora. El Zodíaco era un local frecuentado por la burguesía de Roma Norte, esa fauna que puebla los barrios residenciales de Balduina, Camiluccia, Vigna Clara, Colinas Fleming. A pesar de la poca simpatía de la clientela, el Zodíaco tenía dos grandes virtudes. La primera era una vista espectacular de Roma que, cuando estaba despejado, llegaba casi hasta los Castelli. Como una reproducción a escala desde ahí arriba, se veía el Tíber, que cortaba la ciudad en dos. Se distinguía la mancha verde de Villa Borghese, la cúpula de San Pietro, Trinità dei Monti y todas las miles de iglesias y campanarios de la ciudad eterna. El bar era chic, o al menos pretendía serlo, pero estaba rodeado de una naturaleza salvaje que crecía alrededor de forma anárquica, desordenada. Rodeando el estacionamiento había terrenos baldíos con el pasto crecido a medio metro. Daba la sensación de estar en el campo. Y esta era la segunda virtud. Subiendo con el auto, Débora hasta había visto un grupito de gallinas que picoteaban al borde de la calle. A esa hora de la tarde, la terraza, mirador, estaba bastante llena. Débora miró las mesas desde lejos para asegurarse de que Raggio ya estuviera esperándola. Primero no lo vio y empezó a inquietarse.
Tal vez ya se había ido, enojado por la tardanza. O tal vez le había surgido un compromiso imprevisto y ni siquiera había ido. O quizá, y esta era la peor de las hipótesis, se había olvidado. Por un momento tuvo la tentación de escaparse, subir al taxi y huir lo más lejos posible de ese lugar que ella odiaba. Entonces, de repente, lo vio. Estaba sentado en una mesa y le daba sorbos a una bebida oscura. Tenía un aspecto tranquilo. Miraba el paisaje y no parecía estar esperando nada ni a nadie. Antes de acercarse, Débora lo estudió con detenimiento. Tenía puesto una campera deportiva liviana, de media estación, y pantalones beige de tela. Parecía más joven que el día del funeral, y mucho, mucho más atractivo que cuando la había visto por primera vez. Se acercó por la espalda sin que la viera, pero cuando estuvo a pocos centímetros, él advirtió su presencia y se dio vuelta. Pensaba que no ibas a venir nunca. Perdón, es que al último pasajero lo tuve que dejar en la otra punta de Roma. Se sentó frente a él. Así que nos cortamos el pelo. Te quedas fantástico. Gracias. Y con un gesto instintivo de la mano se despeinó la obra maestra de Paolo, como para volverla más casual. Un hombre que notaba un cambio de peinado era una rareza. Débora se acordó de una pelea entre su padre y su madre, porque a la pregunta de ella, apenas se había hecho por la permanente, ¿no me decís nada? Él le había respondido, la pizza del Caucil era una cosa de otro planeta. Según su limitada experiencia, un hombre que notaba un peinado nuevo o era gay o era policía. Ragio, para evitar malentendidos, pertenecía a la segunda categoría. ¿Querés tomar algo? ¿Vos qué tomás? Un chinoto. ¿Siguen existiendo? ¿Y por qué no un té con galletitas oro saiwa? Voy a tomar un spritz. Ragio no hizo ningún comentario. Llamó al camarero y pidió el aperitivo. ¿Querés algo para comer? Débora se había salteado el almuerzo. Y, si hubiese sido por su estómago, se habría comido la mesa, las sillas y también al camarero. Pero respondió, no gracias. Nunca había comido la primera vez que salía con un hombre, sobre todo si se trataba de uno que le gustara. Porque él le gustaba. Era inútil seguir negándolo. Mientras venía en el auto, había pensado en mil cosas para preguntarle. Ocurrencias divertidas, frases ingeniosas que la volvieran interesante y misteriosa. Ahora, en cambio, no sabía qué decir. Para salir del apuro preguntó, ¿novedades? Ragio dio una mirada rápida a su alrededor para asegurarse de que la gente de las mesas vecinas estuviese ocupada en sus propios asuntos, y después sacó un sobre. Te traje estas. Extrajo una decena de fotografías. Eran las fotos del funeral. Débora las tomó con avidez y comenzó a hojearlas y a comérselas con los ojos. Parecía un niño con un paquete recién abierto esperando que le tocara una figurita difícil. Ragio había hecho un círculo con marcador alrededor de algunas personas. Débora señaló a un hombre de bigotes con entradas. ¿Este quién es? Ricardo Meli, el fotógrafo, el que encontró el cadáver. ¿El dueño del departamento? Exacto. Mónica le pedía que se lo prestara cuando él estaba afuera, probablemente para verse con alguien. Él sostiene que nunca le preguntó nada, por discreción. ¿Maricón también? No. Me dijo que había tenido una historia con Mónica cuando era joven, cuando era modelo, y después habían quedado como amigos. ¿Era modelo? Durante unos años, antes de casarse, después lo dejó. Creo que cuando nació la hija. Débora se detuvo a mirar a la hija y a la hermana de la muerta, tratando de captar la semejanza. Percibió un aire de familia, pero ninguna de las dos tenía la belleza magnética de Mónica. A Débora le pareció volver a verla repasándose el labial, dibujando escrupulosamente el contorno de sus labios espléndidos, y a continuación pensó en ella tirada sobre la cama. Estaba muy... ¿La lastimaron mucho? Tenía varios moretones en los brazos, pero no de golpes. El asesino le debe haber sujetado las muñecas para que no se moviera. Y después un hematoma en la cabeza, probablemente por haber sido empujada contra la pared. Y también, obviamente, las marcas en el cuello. ¿La violaron? No. Ragio cayó, indeciso, sin saber si seguir o detenerse allí. Se daba cuenta de que le estaba dando demasiada información a esa chica de rulos y que de sus confidencias sobrepasaban por mucho de la reserva de un buen oficial de seguridad pública. Tenía que mantener con respecto a los elementos de una investigación en curso.
pero al mismo tiempo percibía que las preguntas de Débora no estaban dictadas por una simple curiosidad. En ella había un afán de saber no por el solo hecho de saber, sino para entender, para sacar conclusiones, para dar respuestas. La chica tenía una buena cabeza, y no por mérito del peluquero. Tenía una buena cabeza de investigadora, lo cual no se podía decir de muchos de sus colegas, incluso de los cargos más altos, de modo que no logró contenerse. No la violaron, pero había tenido relaciones sexuales recientemente, consensuadas. El médico forense encontró restos de líquido seminal que datan de no más de 12 horas antes, que no pertenecen al marido, me imagino. Raggio sacudió la cabeza. Llegó el camarero con el spritz, acompañado con maní y papas fritas. Dejó todo sobre la mesa y desapareció. Débora agarró su trago. ¿Querés probar? No, gracias. Nunca bebo fuera de las comidas. Por un momento, Débora pensó que tenía enfrente a un extraterrestre. ¿De qué planeta había aterrizado? Ella y sus amigos habían crecido a base de spritz antes de pasar a cosas más fuertes. Alguien como él, si hubiera nacido en Ostia, no habría sobrevivido. Era raro, un poco campesino, un poco cura, antigua, como una gomina Linetti, y con la marca de provinciano estampada en la frente. Y sin embargo, le gustaba. No había nada que pudiera hacer. Quitó la sombrillita clavada en la rodaja de naranja y se la ofreció. Tomá, te la regalo. Gracias. Él la tomó y la colocó en el ojal de su campera como una gardenia. Débora se rió y se pegó al sorbete, tomando medio vaso de un trago, y después volvió a concentrarse en las fotos. ¿Y ella? Señaló una chica de pelo corto vestida con una campera de cuero, a quien Rajo le había hecho un círculo con el marcador. Giovanna, la personal trainer de Mónica. Era una de las personas que más frecuentaba. La veía prácticamente todos los días. Débora se fijó en Paolo, el peluquero, que también estaba marcado, y se acordó de las confidencias que le había hecho mientras la peinaba. ¿Por qué no me dijiste que Mónica tenía un amante? El comisario no respondió de inmediato. Se tomó el tiempo para pensar cómo había podido obtener esa información. No le costó mucho atar los cabos sueltos. Fuiste a molestar al amigo peluquero. Es a él a quien debemos el nuevo look. Sí, decidí ir. Sabía que me ibas a dejar afuera. A Raggio le dieron ganas de reírse. Era graciosa cuando se enojaba. A pesar del pelo de femme fatale, parecía una niña. ¿Y qué descubriste? Lo sabés muy bien. Estaba con alguien nuevo, que Paolo no conocía. ¿Por qué no me lo dijiste? Raggio había dejado de reírse. Con los dientes apretados y un tono que no admitía réplicas dijo, porque primero tenía que identificarlo e interrogarlo. Eso es un asunto delicado, no es un juego. Débora permaneció en silencio, ofendida y mortificada. De la rabia agarró un puñado de maní y se puso a pelarlos, nerviosas. Después dijo, en voz baja sin mirarlo, no confías en mí, por eso no me lo dijiste. Raggio se enterneció. Con un tono casi paternal, como si le hablara a una hija que a su pesar había puesto en penitencia, le respondió, no es cierto, pero también tengo que dar de mis comportamientos a mis superiores. No soy un investigador privado, soy un funcionario del Estado. Débora permaneció en silencio, con la mirada en la mesa, tragando rabia y maní. Si no confiara, no estaría acá contándote estas cosas, ¿no? Era cierto. Después de todo no la conocía. ¿Quién era para él? Una perfecta extraña. Además de haber hecho una declaración espontánea y de haberle devuelto el celular, no sabía nada de ella. ¿Por qué iba a tener que fiarse, como de hecho lo estaba haciendo? Entonces de golpe se aplacó toda su ira. Lo miró a los ojos y con tono solemne dijo, te juro que no le voy a decir una palabra nunca a nadie, ni aunque me maten. Raggio sonrió y asintió. Después se aproximó a ella, apoyando un codo sobre la mesa. Con la otra mano le hizo un gesto para que se acercara. Es anticuario. No tiene coartada para esta mañana. Mónica lo había dejado hacía 3 meses y él había quedado destruido. Parece que hasta la había amenazado. Después volvió a apartarse casi aliviado. Quizás podamos cerrar pronto este caso. Y entonces fue el turno de Débora de inclinarse hacia adelante y susurrar. Y el número privado. Era el suyo, ¿no? Estaba exaltada. Ahora sentía que estaba metida en la investigación hasta el cuello. Ese número corresponde a un nombre falso, inexistente. Débora se desinfló como un globo pinchado.
No es tan fácil, Siena 23. Si de verdad querés ser policía, tenés que empezar a cultivar la virtud de la paciencia. Nunca es como en las series de televisión, que en una hora ya resolvieron todo. Débora se quedó en silencio, reflexionando, sorbiendo su spritz. Después volvió a mirar la foto. Entre los que estaban marcados con un círculo, además del marido, la hija y la hermana, había una mujer morocha, joven, de unos 30 años. Aparecían tres fotos. En una estaba un poco tapada por el coli. En las otras dos se la veía mejor. Estaba siempre ubicada detrás de él, tanto en la segunda foto a la salida de la iglesia como en la tercera, en la que el viudo se subió al auto para seguir el coche fúnebre. ¿Quién es la que está junto al coli? ¿Una sobrina? A Ragio se le escapó una risa. Algunos le dicen así. ¿La amante de Ercoli? Antonella Irone, 31 años. Oficialmente es su asistente. Cardióloga ella también. Era una alumna del curso de posgrado y ahora trabaja en la clínica con él. Pensaba que las vedettes o las actrices o las de los realities salían con los viejos para hacer carrera, pero alguien que pasó 10 años de su vida leyendo bien se lo podría borrar. Ragio levantó los hombros. En 20 años de profesión había visto gente considerada honesta prostituirse por mucho menos. Tal vez así cerraba años y años de residencia, de guardias, de turnos agotadores en los hospitales por 2 centavos. Débora pensó en su hermano, que se quedaba hasta la 1 de la mañana leyendo y en lo que le esperaba, sin el doctor Ercoli como protector. O tal vez se enamoró del profesor. Ragio la miró de una manera extraña, casi provocativa. ¿Descartás que una mujer joven pueda sentirse atraída por un hombre mucho mayor que ella? La pregunta de Ragio, tan descaradamente personal, la tomó por sorpresa. No, la verdad es que no, respondió avergonzada. Tomó las fotos desparramadas sobre la mesa y las juntó en un montoncito para disimular el nerviosismo. ¿Me las puedo quedar? Claro, son tus copias. Débora hizo una media sonrisa de agradecimiento, aunque había querido saltarle el cuello y abrazarlo. El único gesto amable que se le ocurrió fue ofrecerle un viaje a su casa, que él, sin embargo, rechazó. Vine en auto, porque ahora tengo que volver a la oficina. Voy a revisar un poco los informes. El domingo la comisaría está más tranquila, y a la noche hay silencio. Puedo razonar mejor. Como le hubiera gustado ir con él. Estar ahí sentados, en silencio, leyendo los papeles, intercambiando alguna observación, tomando litros de café para quedarse despiertos, compartiendo una duda, esperando una intuición. ¿Y vos qué vas a hacer esta noche? Yo voy a ir a la discoteca, pero primero voy a dormir unas horas. De todos modos, se empieza a poner divertido a partir de la 1. Había respondido así, un poco para que viera que ella tenía sus propios planes, y un poco también para darle curiosidad. Pero no le preguntó nada más, y se sintió herido. Recién, cuando se saludaron, le preguntó con quién iba a ir a la discoteca. No lo sé, con un amigo. Si maneja él, no dejes que tome, fue el único comentario que le hizo él, de auténtico policía. En el camino de regreso, recorriendo la Pontina a 130, mientras el otro carril, una larga fila de autos, pagaba el precio de un domingo en el mar, Débora pensó que efectivamente era posible enamorarse de una persona más grande. Pensó en su madre, que a los 50 se consideraba decrépita, y en Mónica y el marido, que en cambio, a la misma edad tenían sexo a diestra y siniestra, seguramente también con personas más jóvenes. Y después pensó en Eduardo Raggio.